Buenas tardes, estamos en una nueva edición de la Feria de las Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Mexiquense y nos da mucho gusto el día de hoy presentar el libro Otra ciudad es posible, los retos del desarrollo urbano en América Latina, cuyo autor es el doctor Alfonso Iracheta, que es investigador del Colegio Mexiquense. Mi nombre es Carolina Pedrotti, soy investigadora del colegio y me voy a permitir dar una muy breve introducción del libro y presentar a quienes hoy están aquí con nosotros, Gerardo Ardila y Alfonso Iracheta, nuestro comentarista de lujo y el autor, para poder comentar, para poder reflexionar sobre el contenido de este libro y para invitarlos a su lectura. El libro Otra ciudad es posible pertenece a una biblioteca Transformación, que está a cargo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, que también en el marco de esta biblioteca, o más bien esta biblioteca surge en el marco del proyecto Transformación Social y Ecológica. Y esta fundación en América Latina ha conformado un grupo de trabajo de expertos de Latinoamérica en el que se debaten propuestas factibles y se intercambian ideas y experiencias sobre los desafíos comunes de la región. Como hacía un momento decía, la biblioteca es una colaboración de esta red que busca contribuir con análisis y propuestas al debate sobre cómo impulsar trayectorias de desempeño que sean socialmente justas y ecológicamente sustentables. Y justamente el libro Otra ciudad es posible forma parte de esta biblioteca, pensando que uno de los grandes desafíos de la región es la trayectoria del desarrollo urbano de desde nuestros distintos países, de nuestras ciudades. Me voy a permitir presentar a quienes hoy van a comentar el contenido del libro. En primer lugar, Gerardo Ardila es profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de su Centro de Estudios Sociales. Ha sido secretario de Planeación de Bogotá del 2012 al 2015, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, del 2008 al 2012, es miembro del Foro Nacional Ambiental y asesor en instituciones públicas internacionales en temas de ambiente y desarrollo. Trabaja en temas de planeación y gobierno urbano, y entre otros títulos ha publicado Territorio y Sociedad, el caso del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bogotá, y Colombia, Migración, Transnacionalismo y Desplazamiento, así como otros artículos y capítulos. Por su parte, el doctor Alfonso Iracheta es doctor en estudios regionales, coordina el programa de estudios urbanos y ambientales en el Colegio Mexiquense, fue fundador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente es director general de Centro EURE, ha sido y es consultor general de la Fundación Friedrich Ebert, miembro del Consejo Asesor de ONU Habitat, asesor principal del Índice de Prosperidad Urbana para México de ONU Habitat, es investigador nacional del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado y coeditado 37 libros y ha coordinado del orden de 200 estudios e investigaciones y planes y programas de desarrollo territorial. Dentro de sus publicaciones más recientes destaca este libro que hoy tenemos el gusto de presentar. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Gerardo Ardila. Muchas gracias por estar aquí y lo escuchamos. Muchísimas gracias al Colegio Mexiquense por esta invitación y muchísimas gracias a Alfonso por haber sugerido mi nombre para tener que afrontar este reto tan terrible
que es comentar un libro como el que vamos a presentar en esta feria en el día de hoy. Yo creo que este libro, ojalá que tenga la distribución suficiente para que todo el mundo interesado en los temas urbanos en América Latina tenga la posibilidad de verlo, porque es un trabajo poco común en los estudios urbanos. Es poco común porque, en primerísimo lugar, pues tiene una visión definida desde el principio y clara. En segundo lugar, eh, yo tuve la suerte de estar cerca del proceso de más de 3 años mientras Alfonso Iracheta intentaba avanzar con el texto y y trabajaba sobre el texto. Y por lo tanto, me consta la dedicación tan grande que tuvo que poner para poder entregarnos un libro en el que la primera cosa que uno siente cuando lo ve, cuando lo revisa, cuando lo repasa, es que eh, todos los temas fundamentales para el urbanismo y el desarrollo urbano y la discusión sobre las ciudades desde el punto de vista político y técnico, todos los temas, decía, están considerados por Alfonso Iracheta en este trabajo tan minucioso y tan completo. Una de las cosas importantes, decía, es que toma una decisión desde el principio eh, y nos explica con claridad cuál va a ser su posición en relación con los retos que tiene el desarrollo urbano en América Latina. Y parte de recordar que este libro forma parte de esa serie de publicaciones, o esa biblioteca del Grupo de Transformación Social Ecológica en América Latina, organizado por la Fundación FES, con sede precisamente en México. Y este grupo, pues, tiene una visión inicial sobre los objetivos de ese trabajo, y esos objetivos, en una gran medida, eh, tienden a explicar, en primer lugar, los procesos que estamos viviendo en América Latina, en segundo lugar, a comparar esos procesos en los distintos lugares de América Latina, y en tercer lugar, a sugerir propuestas para superar esos problemas y para encontrar salidas o para fortalecer aquellos puntos en los cuales los procesos en América Latina eh, tengan para mostrarle a otros lugares del mundo cómo encontrar caminos para una vida mejor. Lo primero que trae el libro que llama la atención es la llamada de atención precisamente sobre el hecho de que el mundo urbano hoy en día, en el mundo desde luego, pero en América Latina con toda seguridad, se convierte en el punto de referencia para cualquier discusión y para cualquier desarrollo de políticas públicas que pretendan generar un cambio y una transformación dentro de unas formas de vida y dentro de unos modelos económicos y políticos que parecen estar superados por la realidad misma y que parece que ya no nos dan nuevas alternativas. En primer lugar, entonces, eh, de las primeras cosas que llama la atención el libro es que para 2025 al menos 100 millones de latinoamericanos estarán ocupando o estarán viviendo en solo 6 megaciudades. Y son las 6 megaciudades que en alguna forma le dan sentido a esa expresión ciudad latinoamericana, porque así como ocurriría cuando hablamos de otras áreas del mundo, pues tienen cosas que las identifican, tienen cosas que las hacen parecer, eh, que les dan personalidad, así como también desde luego tienen sus propios procesos, sus propias historias que les dan
un carácter específico que nos obliga permanentemente a estar en esa ida entre la comprensión de lo que son los procesos urbanos latinoamericanos y lo que es la vida propia de cada una de estas ciudades, que además siendo ciudades tan grandes y con unas historias tan complejas, pues también dentro de sí mismas tienen diferencias de fondo que hacen muy difícil a veces pensar en proyectos políticos, en propuestas políticas o inclusive en políticas públicas generales, homogéneas, para buscar caminos de solución a las innumerables problemáticas que en este libro el doctor Iracheta describe con tanto cuidado y con tanto detalle. Luego nos plantea que hay tres cuestiones fundamentales que él piensa que debe resolver este trabajo. El primero es traducir un marco conceptual, que es el de la transformación social ecológica en América Latina, a la perspectiva territorial urbana, como él la llama. Y por lo tanto hace un esfuerzo, y realmente es un esfuerzo que se lee en cada nuevo título, en cada nuevo subtítulo, en cada nuevo tema que aborda en el desarrollo de este libro. En segundo lugar, el segundo tema fundamental para él es cómo justificar el porqué de una transformación social ecológica tanto de las ciudades de la región como cómo darle a la investigación un carácter integral que permita tener un eje conductor a lo largo del libro, a pesar de que reconozca permanentemente esas diversidades y esas diferencias. Con relación a ese primer esfuerzo grande de traducir el marco conceptual a una perspectiva territorial urbana, toma decisiones importantes. Y la primera de ellas es asumir algo que llama principios básicos. Y el primero de esos principios básicos es el que él denomina el enfoque progresista. La justicia social y la sustentabilidad como guías para construir alternativas de transformación social y ecológica para América Latina, para las ciudades de la región, naturalmente, pero para América Latina. Y esa decisión va a estar presente a lo largo de las 300 y más páginas, 348 páginas que tiene este texto y en las cuales pues, nos vamos a meter con un placer excesivamente grande, sobre todo porque nos permite algo que es casi imposible de hacer, y es encontrar en un solo texto los datos, los acercamientos a un grupo de ciudades metropolitanas muy importantes, de zonas metropolitanas, ciudades y sus áreas metropolitanas o ciudades-región, tantas maneras como se podrían llamar, y se refiere básicamente a 23 metrópolis en toda la presentación del libro, en la presentación de este texto tan importante. En un tiempo tan pequeño como el que tengo para hacer la presentación de un libro tan complejo, pues me toca jugarme cosas y no puedo dedicarme a algo que me encantaría, y escoger cada uno de los temas que plantea el doctor Iracheta y dedicarle el tiempo suficiente para saborearlo, para mostrarlo, para presentarlo, pero también desde luego para plantear algunas preocupaciones con relación a la manera como se podrían resolver los problemas que se describen con tanta claridad a lo largo del texto. El primer tema que es muy interesante y en el que el doctor Iracheta pone gran parte de su esfuerzo inicial es en la explicación del hecho de que las ciudades
son territorios, así en plural, que se producen como parte de construcciones sociales en las cuales la interacción entre los seres humanos y la naturaleza va permitiendo una serie de creaciones y una serie de transformaciones que le dan esa complejidad tan grande a cualquier intento por eh, interpretar, por expresar, por plantear eh, las condiciones mismas de la configuración urbana de una región tan grande como América Latina de una manera integral, de una manera, digamos, muy comprensiva, tanto desde la historia natural misma, desde las condiciones de la naturaleza, a partir de las cuales se van creando esos asentamientos iniciales que culminan convertidos en esas grandísimas ciudades, como también de las transformaciones de las sociedades, de las comunidades, que desde comunidades muy pequeñas y con alguna eh, homogeneidad cultural, empiezan a actuar en esos territorios y poco a poco van enriqueciéndose con migrantes de otras zonas que llegan, con diferenciaciones que se establecen a través de rupturas en la medida que las ciudades van creciendo, con transformaciones que se dan también en la medida en que esas ciudades y esos territorios urbanos van teniendo dificultades para romper las dependencias de las decisiones que se toman a los niveles más altos de la región, de la nación, o todavía mucho más allá, esas decisiones que hoy en día se toman a nivel global y que sin duda alguna tienen unos impactos gigantescos en lo local. La otra cosa importantísima es tratar de definir y conceptualizar desde esa perspectiva progresista de la transformación social ecológica qué pueden ser las ciudades latinoamericanas. Y recurre el doctor Iracheta a una cita de David Harvey que describió en un momento temprano de su trabajo a, a, a esos procesos de acumulación de riqueza que se dan en las áreas urbanas de América Latina como acumulación de riqueza a costa de la desposesión de grandes grupos sociales y desde luego de la extracción ilimitada e insustentable de recursos de todo tipo. Le he oído en muchas ocasiones al doctor Iracheta plantear también esa idea de que el extractivismo forma parte fundamental de los procesos económicos y políticos que vivimos hoy en las ciudades latinoamericanas y cómo ese extractivismo lleva a esa desposesión de grandes sectores de la población urbana de las ciudades latinoamericanas. Para referirse también a ese contexto general de una concepción progresista de la transformación de las ciudades latinoamericanas, el doctor Iracheta recurre al concepto de crisis. Cita a otro colega muy importante costarricense, a Henry Mora, para hablar de la rebelión de los límites o la rebelión de la naturaleza que lleva a la humanidad a una crisis ecosocial global. Y nos dice esa crisis se manifiesta de múltiples maneras, con límites del crecimiento, el extractivismo, la producción, consumo, generación de residuos, la destrucción de recursos naturales en la medida en que las ciudades se expanden sobre sus bordes y van arrasando con el mundo al cual van ingresando, generando conflictos y problemas muy grandes para la sostenibilidad y la sustentabilidad urbana. La manera como esa misma actitud depredadora va
contaminando el suelo, va contaminando el aire, va contaminando los ríos, y por ese camino, desde luego, pues va contaminando los humedales, va poniendo en grave riesgo las condiciones mismas de, de- de- de las áreas marinas cercanas a esas ciudades, en el mayor de los casos. En otros, para América Latina, por lo general la distancia entre las ciudades y el mar permite que los ríos hagan un fantástico proceso de recuperación, de resiliencia antes de llegar al mar, y el impacto de estas ciudades sobre el mar no es tan fuerte como el que tienen las mismas ciudades que están viviendo al borde de las áreas marinas. La multiplicación de los contaminantes que, pues, como acabo de decir, llega prácticamente a todos los rincones de la Tierra. La urbanización descapitalizada e insustentable. Como él dice, que en la mayor parte de los países, sobre todo en los países que todavía están en un proceso de búsqueda para cuajar su proceso, su desarrollo económico, social, eh, y además la hipercapitaliza, los países que forman parte de esa hipercapitalización con mayor desarrollo relativo, y en los proyectos tanto turísticos, productivos, proyectos de grandes vías de comunicación, esos proyectos de autopistas urbanas que generan problemas tan grandes también, no solamente a la naturaleza, sino a la sociedad, convirtiéndose en, muros que impiden la conectividad de distintas comunidades, y que va generando también en ese camino una cosa que es muy sorprendente, y es que en lugar de convertirse en vías de comunicación y de contacto, esas vías de comunicación gigantescas se convierten en muros que rompen esas comunicaciones, que destruyen los lazos comunitarios, y que impiden también la superación de las segregaciones que surgen como producto de esa diferencia. También, además de esos límites del crecimiento, hay límites de la naturaleza. Entre ellos, pues lo fundamental hoy en día, y naturalmente a lo que tenemos que hacer una referencia en todas las ocasiones, es al problema del cambio climático y de sus implicaciones. Luego, pues, cómo esos excesos de ocupación, de explotación del territorio, la expansión permanente que hace de que las ciudades, como lo manifesté hace un momento y plantea Mora, en lugar de convertirse en fuentes verdaderamente de desarrollo, arrastran tras de sí una destrucción impresionante de las condiciones básicas de la sustentabilidad, eso que en alguna época llamábamos la capacidad de carga de los territorios, y vamos cada vez artificializando más la sustentabilidad y la sostenibilidad de las sociedades humanas dentro de esos territorios. Y luego, pues hay otra serie de límites, los límites de la ecoeficiencia y de la tecnociencia, los límites de convivencia entre los seres humanos, los límites mismos de la política y de las implicaciones, y en este caso, pues naturalmente, la política pasa por un cuestionamiento del abandono y de la eh, ruptura tan grande que hay entre el mundo de la política y las posibilidades de participación de los grandes sectores eh, eh, comunitarios en la toma de decisiones. Esos límites de la política eh, que queda secuestrada por unos profesionales de la política que buscan en la mayoría de los casos un beneficio individual por encima de las posibilidades del beneficio colectivo, y por encima de las posibilidades mismas de la creación de riqueza colectiva, concentrando poder económico, concentrando poder político en unas pequeñas grupos elitarios que mantienen un
unas acciones y unas actividades muy fuertes para impedir que puedan disminuirse sus posibilidades de ganancia y sus posibilidades eh, de ejercicio del poder en estas áreas. La banalización de la democracia y su conversión en una mercancía. Todos nuestros países permanentemente sabemos que ya el hecho de elegir a nuestros dignatarios y a quienes van a regir los destinos de nuestros países y a quienes supuestamente nos van a representar en los congresos, y en las asambleas en las que se toman las decisiones, pues ya no es suficiente, porque lo que sabemos realmente es que hay una serie de mecanismos también que capturan, que banalizan esas posibilidades de la democracia y que sobre todo la convierten, la mercantilizan, convirtiéndola en una relación en la cual las ciudadanías pierden sentido para convertir a los seres humanos únicamente en elementos más de esas redes clientelares, convirtiendo a los seres humanos que deberían participar en la toma de decisiones en clientes por encima de su derecho a ejercer la ciudadanía. En fin, termino yo esta parte y pues, no quiero eh, eh, referirme con tanto detalle, pues algo que está en el libro y que invito a todos los que van a ser sus futuros lectores a que puedan darse ese placer de revisar una eh, presentación tan detallada de las diferentes posiciones que hay frente a estos problemas de crecimiento de las ciudades y a esos otros problemas que tienen que ver con los límites de la política, con los límites del territorio, con los límites mismos del desarrollo económico. Y cierro con una frase que, que yo creo que fue fundamental en toda la discusión de este grupo, que decía que el debate no es sobre alternativas de desarrollo, sino sobre alternativas al desarrollo vigente. Y esta parte, esta frase que está perdida en el texto, en un texto muy grande y además, a pesar de que el doctor Iracheta la subraya, pero es una frase fundamental. Aquí no estamos discutiendo sobre cómo buscar alternativas a este modelo de desarrollo que estamos viviendo, tanto desde lo económico como lo político, lo cultural, las condiciones sociales en las cuales tenemos que vivir, sino que lo que estamos tratando de buscar son alternativas de desarrollo completamente diferentes. Buscar cómo planteamos que esta sociedad encuentre un camino distinto para poder tener una vida mejor y para que todos podamos tener acceso a las maravillas de la vida urbana, pero desde luego que podamos seguir teniendo acceso a las fuentes de vida que nos ofrece la naturaleza. El doctor Iracheta presenta una serie de posiciones y dedica mucho tiempo a la ecología política, mostrando que la ecología política urbana puede convertirse en el camino digamos, más bien en una especie de linterna, en una especie de faro que nos permita alumbrar el camino por el que podemos recorrer la búsqueda de esa nueva opción de desarrollo para América Latina, para el mundo urbano de América Latina. Y propone entonces una especie de modelo objetivo eh, que, que, que es reconocer la ocupación del territorio y el proceso de urbanización como una matriz del desarrollo que debiera orientarse a la reducción del consumo energético y a la reducción de esa emisión de gases de efecto invernadero, que debiera orientarse a desarrollar estrategias que permitan ofrecer espacios habitables adecuados para todos y en los que todos tengamos derecho. Y ahí hay una frase entre paréntesis que es fundamental, y es que el énfasis debe
ponerse en aquellos que han tenido menos posibilidades, en aquellos que tienen menos capacidad de pago, en aquellos que tienen que vivir su vida sumidos en la pobreza a través de generaciones y generaciones y generaciones. No importa el esfuerzo tan grande que hagan para poderse superar y para poder entregarle a la generación que los sucede un mundo muchísimo más fácil y muchísimo más posible. Viene entonces la propuesta de cómo generar acciones que puedan reducir esa desigualdad socioespacial, elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos y cómo poner el acento en las prioridades de políticas públicas y en acciones sociales en la sustentabilidad, que lleven a la sostenibilidad y sustentabilidad sobre todos los territorios. Nos recuerda las posibilidades de la economía circular y nos habla de que nos recuerda también que la principal orientación de la transformación social ecológica es la de enfrentar el cambio climático, desarrollar una visión de conjunto entre lo urbano, lo periurbano y lo rural, y su articulación es fundamental, y lo dice muchas veces a lo largo del libro. Esa relación entre lo urbano y lo rural tenemos que replantearla, y tenemos que no solamente replantearla teóricamente, sino que tenemos que reconstruirla en la vida y en la práctica política, en la práctica económica y en la práctica social. Tenemos que repensarla con una transformación fundamental de nuestra manera de pensar el mundo y de pensar nuestras relaciones con la naturaleza y con la gente. Y cómo para poder hacer eso, pues tenemos que plantear nuevas instancias de gobernanza territorial para garantizar un desarrollo sostenible para todos y superar este modelo económico extractivista que implica darle muchísimas más fuerzas a los intereses económicos por encima de los límites que tiene un mundo que no puede ser explotado de manera indefinida, porque es un mundo finito y porque vivimos en un universo finito en el que todos nuestros excesos tienen consecuencias y tienen consecuencias muy graves. En fin, sigo con la necesidad, desde luego, en toda esta discusión que presenta, una discusión muy detallada y muy interesante, la justicia social y la sustentabilidad, y cómo esa justicia social ambiental se plantea, se discute, desde dónde viene, de qué manera se concreta en estos países y en estas regiones, y cómo podemos, a través de ese concepto de sustentabilidad, que dice el doctor Iracheta es uno de los temas políticos de mayor relevancia global, ¿qué podemos hacer y cómo podemos transformar el modelo económico y la relación entre sociedad y naturaleza, mediando y poniendo sobre la mesa ese concepto de sustentabilidad, que inclusive pues tiene hoy en día una cantidad de materiales, entre ellos nos lo recuerda también el doctor Iracheta, la carta de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Termina esa primera parte recordándonos que la planificación territorial urbana es uno de los instrumentos más relevantes para esa transformación y que se debe reestructurar desde un enfoque progresista, que implica desde luego la lucha contra el extractivismo y los excesos del capitalismo neoliberal en el territorio urbano. Ahí se está tomando una posición política concreta y se está dando una interpretación de lo que ocurre hoy en día con nuestras ciudades y de cómo hay algunas cosas que no podemos negociar, sino que sencillamente tenemos que seguir demostrando que son la base y la fuente de todos nuestros problemas para poder orientarse a reducir las desigualdades tanto sociales como en la distribución y en el equilibrio espacial en nuestras ciudades, y cómo defender los recursos naturales, el ambiente, construyendo el mundo desde la perspectiva del reconocimiento de que los seres humanos
no estamos por fuera de la naturaleza, sino que somos miembros de esa naturaleza y que como miembros de la naturaleza, nuestras acciones tienen un impacto y tienen un impacto muy fuerte sobre esa naturaleza. ¿Cómo recuperar al Estado? Que no es solo una condición fundamental recuperar al Estado para que asuma su responsabilidad pública y comunitaria, sino también cómo al tiempo que recuperamos al Estado, recuperamos algo que es fundamental, la participación ciudadana. La participación ciudadana que va unida a un concepto muy caro para los latinoamericanos, que es el concepto de autonomía local. Y ese concepto de autonomía local nos llegó a nosotros a comienzos del siglo XVI desde España, porque España había desarrollado precisamente una idea fundamental de lo que era la autonomía local y de lo que implicaba también no solamente la autonomía local, sino lo que implicaba también eso que ellos llamaron el vecino, el concepto de vecino, el concepto de vecindario, el concepto de vida comunitaria en la que yo no estoy solo y abandonado, sino que al lado mío tengo a alguien más que va más allá, mi familia inmediata, mi familia parental, para convertirse también en, en, en un conjunto de personas que forman esas comunidades a través de las cuales se concretan eh, esas posibilidades de la autonomía local. Hay una crítica, luego viene un capítulo interesantísimo sobre la urbanización en América Latina, y desde luego que el doctor Iracheta vuelve una vez más sobre el concepto de, esa rural urbano, esa relación entre lo rural y lo urbano, y critica o llama la atención más bien sobre el impacto que ha tenido la globalización, obligándonos, haciéndonos creer que tenemos que pensar lo mismo. Nos muestra que tendemos permanentemente a pensar que nuestra vida como seres humanos está apartada del resto de la naturaleza y del resto de los seres vivos, y nos lleva a poco a poco, con una cantidad de ejemplos que nos va poniendo en este capítulo, a entender que la producción social del espacio urbano eh, eh, implica que nuestros pensamientos y nuestras acciones permanentemente están construyendo ese espacio urbano y al mismo tiempo son construidas por ese espacio urbano. En fin, en esta primera parte de la urbanización en América Latina, el doctor Iracheta nos invita a que reflexionemos sobre la necesidad de cambiar esas visiones tan generales que tenemos y encontrar otras posibilidades. Nos describe los actores sociales, el papel del Estado como el coordinador fundamental y como el encargado de recuperar las posibilidades de equilibrio en el acceso para todos los seres humanos al suelo, al agua, a la energía, al aire limpio, al trabajo digno, en fin, nos muestra cómo esos actores han perdido gran parte de su sentido de vida humana, y que es importante empezar porque el Estado mismo reconozca cuál es su papel y cuál es su función, recupere esa función que durante los últimos tiempos ha venido perdiendo, y permita desde esa perspectiva que las sociedades latinoamericanas, que las comunidades de América Latina puedan vivir la vida diseñando su propio futuro y convirtiendo a esos estados en garantes de esas posibilidades de diseño de su propio futuro. Viene una parte interesantísima en la que él discute cuál es la ciudad resultante de un mundo en el que hemos perdido el norte
fundamental eh, que, que- que- que la mayoría de las religiones tiene tan clara. Todos los seres humanos somos iguales en tanto que somos producto de un mismo proceso, y hemos perdido esa igualdad en el proceso mismo de desarrollo, cuando deberíamos encontrar formas más equitativas de acceso a la vida para todos, en esa idea de que como especie somos todos iguales y tendríamos los mismos derechos y las mismas posibilidades. Luego viene un capítulo Profesor, muy rico. disculpe, profesor, tiene 5 minutos adicionales para culminar con su comentario. Perdone, me dije que era imposible hacer una cosa tan grande en tan poco tiempo. Gracias. Voy a intentarlo. Me salto el siguiente capítulo tercero, que es tan importante, los grandes temas de la urbanización en América Latina, que es un esfuerzo impresionante. Es un esfuerzo impresionante que solo quien lo ha hecho, o quien lo ha visto hacer, que ha sido el placer que yo he tenido de ver trabajar al doctor Iracheta en esta parte durante tantos años, sabe lo que significa poder poner tantas ciudades de América Latina en un esquema comparativo. Y ahí está el trabajo hecho para que nosotros tengamos la posibilidad de disfrutarlo y de utilizarlo. Naturalmente que muchos dirán que un problema con este capítulo es que los datos muy pronto pues envejecen y que habría que revisarlos, pero ahora ya no nos toca sino revisarlos, porque ya el doctor Iracheta nos puso sobre la mesa, ya hizo el trabajo, ahora solo nos toca tratar de ver si es necesario actualizarlo o si lo que ya nos dejó no sirve para lo que queremos. Inmediatamente después viene una parte que sí es fundamental, que es el problema de la legitimidad y la capacidad gubernamental, en una parte que es el gobierno de las ciudades y la manera como se hace el gobierno de las ciudades, una discusión importante sobre el tema de las regiones metropolitanas y la metropolitanización, todas sus debilidades y la necesidad que tenemos de encontrar posibilidades de acuerdo entre los distintos niveles municipales para poder diseñar formas de gobierno que nos permitan actuar de acuerdo con las necesidades mismas de la naturaleza y de la vida humana, que no tienen esos límites artificiales que nosotros tenemos que vivir gracias pues, a nuestra organización política. Yo creo que ese capítulo es fundamental y muestra todas las posibilidades que vienen pues, de cantidades de documentos generados por CEPAL, generados por ONU Habitat, y ese plan de acción regional al que le dedicaría yo con gusto una hora para poder explicar y para poder presentar críticas de fondo a lo que ha sido ese plan de acción regional y a su incapacidad para poder llevar adelante algo fundamental, que es el desarrollo de esa nueva agenda urbana, que con todas las limitaciones que tiene sigue siendo un documento fundamental. Hay una crítica interesantísima a las privatizaciones y a la necesidad de recuperar lo público, y esa recuperación de lo público pasa por la recuperación no solamente del valor sagrado que tienen los recursos públicos, sino también a ver cómo vamos a replantearnos nuestra relación con los servicios públicos privatizados prácticamente en toda América Latina, y que ya hemos visto que esa privatización no fue conveniente y que tenemos que buscar nuevos mecanismos en los cuales el Estado pueda ayudar a que la sociedad en su conjunto tenga un control sobre esos servicios públicos y sobre la manera como los servicios públicos funcionan. En fin, el fortalecimiento de la función pública como un objetivo fundamental. Los cambios internacionales y su impacto en la urbanización, otro capítulo fundamental que estudia los nuevos enfoques, las implicaciones tan importantes que tuvo, y ahí por el esfuerzo que hace el doctor Iracheta para actualizar su propio texto con todas las enseñanzas que nos deja la COVID-19 y lo que hemos vivido de la COVID-19. Yo creo que
tengo tanto por comentar sobre esta parte del libro, las implicaciones del manifiesto de Quito en 2016 para hacerle una crítica de fondo a la nueva agenda urbana, el tema de la gobernanza de las ciudades y esa relación entre la resiliencia, la COVID-19 y la justificación de la resiliencia para la utilización de la resiliencia como una justificación para abandonar las obligaciones que el Estado y que el empresariado tiene con relación a la recuperación económica, a la recuperación misma de la sociedad después de esa baja cobertura que hubo en América Latina de los servicios públicos demostrada durante la COVID, ¿no? Todos los problemas de acceso a la salud, todos los problemas que implican el acceso a nuevas posibilidades a todas estas posibilidades de la vida que nos está ofreciendo la nueva agenda urbana, que nos está ofreciendo esta visión progresista que nos da el doctor Iracheta, pero que al mismo tiempo se estrella con la realidad de las nuevas formas de comunicación y los nuevos, implican nuevos lenguajes que todavía no hemos encontrado, que las posibilidades de la economía hoy en día no las podemos ajustar, sino que tenemos que transformarlas de fondo. En fin, surgen algunas preguntas. El COVID nos deja una pregunta sobre qué pasa con nuestra idea de una ciudad del siglo XXI que se convierte en una ciudad densa y compacta, que debe ser una ciudad densa y compacta en contra de la ciudad expansiva y expandida del siglo XX. ¿Cómo manejamos eso en condiciones de la COVID? Y termina el libro, y con esto termino yo rápidamente, desafortunadamente sin tener mucho tiempo para poder profundizar hacia dónde ir y todas las propuestas de política. Entre las propuestas de política, el doctor Iracheta nos trae inicialmente unos principios y prioridades fundamentales, unos propuestas de fortalecer esa idea del derecho a la ciudad, que vale la pena decirlo, la misma nueva agenda urbana de Naciones Unidas, ONU Habitat, tuvo que renunciar a poner el derecho a la ciudad dentro de su texto porque algunos de los países se opusieron a eso y tuvo que dar un montón de vueltas para tratar de definir algo parecido al derecho a la ciudad sin utilizar el concepto específico y tan importante. ¿Qué es participación efectiva? ¿Qué significa participación y visión integral de la sociedad y concepción integral del urbanismo? Son propuestas que nos quedan en el libro. Esa última parte del libro es importantísima. Yo creo que valdría la pena en otro espacio y en otro momento hacer una conversación sobre esa última parte del libro donde están todas las propuestas de política que trae el doctor Iracheta y termina con un anexo con buenas prácticas de desarrollo urbano en América Latina que vale la pena también revisarlas, contrastarlas y ver que algunas de esas buenas prácticas después de la COVID nos demuestran que no eran tan buenas como nosotros habíamos pensado en un principio. En fin, termino con decirles este libro que nos entrega este grupo de transformación social ecológica en América Latina, construido con el trabajo del doctor Iracheta y el apoyo de su hijo, que fue fundamental en la arquitectura del libro. Pienso que deberíamos leerlo todos para entender un poco más en qué mundo estamos viviendo y para poder tener un poco más de claridad sobre esta enorme complejidad de la vida urbana en América Latina. Me queda agradecerle a Alfonso Iracheta que haya dedicado 3 años de su vida a hacer este esfuerzo tan grande. Agradecerle a los editores y agradecerle
al Colegio Mexiquense por la posibilidad de llevar este libro a la feria y abrir un espacio para que la gente pueda tener acceso a un documento tan importante y a un documento tan completo, que es uno de sus problemas. Leer este libro, uno de los problemas que tiene es su completitud. No coge un camino y se olvida de los demás. Intenta integrar toda esa diversidad y toda esa complejidad. Gracias, Alfonso Iracheta. Gracias, Carolina Pedrotti. Gracias, Colegio Mexiquense. Y gracias a todos los que han tenido que ver en este proceso. muchas gracias a usted, profesor, por todos los comentarios tan interesantes. Le damos lugar ahora al doctor Alfonso Iracheta para la, no sé si réplica o respuesta respecto del contenido del libro. Gracias. Muchas gracias, Caro. Voy a ser extremadamente breve porque los comentarios que ha hecho don Gerardo Ardila, queridísimo amigo y colega, han sido tan amplios, tan elogiosos, inmerecidos, pero quedo, podría decir, plenamente satisfecho como autor del libro de escuchar a alguien a quien respeto mucho, a alguien que ha sido para mí referente en los últimos años por varias razones, porque me enseñó, aprendí de él a entender mejor desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva de respeto a la cultura local, a la cultura no solamente de la ciudad, sino a la cultura de los pueblos originarios del medio rural, porque aprendí también de él cómo hacer política pública cuando él narraba sus experiencias en Bogotá como responsable del sistema de planeación y también como militante. El tener una posición política, ideológica concreta, defenderla y aprender a explicarla, me parece que es un fenómeno difícil de encontrar en estos tiempos de tanta diversidad y de tantas dificultades para entendernos. Entonces yo por eso te agradezco muchísimo, mi querido Gerardo, estos comentarios y también quisiera agradecerle a Caro porque este libro, aunque aparentemente es de un autor, detrás de él están años y años de que hemos estado trabajando juntos, Caro y yo, reflexionando sobre los temas latinoamericanos. Hemos escrito varios textos que hemos publicado y con ella hemos organizado sistemáticamente el Congreso Iberoamericano de Suelo Urbano, que lleva 3 ediciones, estamos por avanzar en la 4ª, y en este contexto es que Caro, con su capacidad de reflexión, ha aportado muchísimo también al contenido de este libro. ¿Y qué decir finalmente de todos los que formamos parte de aquel grupo que sigue vivo afortunadamente y que fue auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert, que para quienes vean esta presentación del libro, mucho bien harán en entrar a la página de la Fundación para ver la biblioteca de la transformación social ecológica y la cantidad de libros, la cantidad de papers que han sido ya producidos y que son de altísima calidad, que representan el pensamiento progresista en América Latina sobre todos los temas imaginables: el consumo, la industria, la agricultura, la nueva tecnología, etcétera, etcétera. Yo por eso me siento muy halagado de ser parte de este grupo y creo que quien entre a la biblioteca entenderá perfectamente bien a qué me estoy refiriendo. Para cerrar, solamente quisiera hacer un comentario sobre el porqué de este libro. No es solamente el que haya sido auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert, que es muy agradecible que lo haya hecho, sino porque después de tantos años de enfrentar cotidianamente desde la administración pública, desde la academia, desde la consultoría, desde la asesoría y apoyo a movimientos sociales, a organismos internacionales, esta posibilidad que me ha dado la vida profesional de intercambiar y de interactuar desde dentro como parte de, y no solamente como espectador, con todos estos actores sociales, me ha permitido reflexionar seriamente, por lo menos desde mi óptica, qué es lo que está pasando en el mundo que estamos viviendo, qué estamos haciendo con el mundo en el que estamos viviendo. Y llego a la conclusión
de que estamos en una profunda crisis, pero que tiene salidas, que tiene perspectivas. Pero las salidas no las vamos a encontrar simplemente tratando de inventar nuevas políticas o tratando de convencer, cuando estamos viendo que hay situaciones estructurales que debemos enfrentar. Por eso esta frase, no estamos para replantear el desarrollo como está en estos momentos vigente y dominante en nuestros países. Estamos para replantear a fondo el concepto mismo, el concepto de crecimiento, de desarrollo, y buscar alternativas que sean, en primer lugar, integradoras de todos los seres humanos y de la naturaleza, que sean responsables y respetuosas de las condiciones de cada uno de los ciudadanos que forman parte de la región, y en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras ciudades, y que reconozcamos que hay un derecho humano a la ciudad, y hay también un derecho a la naturaleza, de nosotros respetar el derecho que tiene la naturaleza e incorporarla con respeto, aceptando que somos, como bien dijo Gerardo, parte de este proceso natural, sociedad, naturaleza, sociedad, territorio. En ese contexto, el libro es un intento, no siquiera de provocación, es un intento de tratar de entender qué es lo que está pasando, y me lleva a la necesaria conclusión de que no podemos ver un factor, un aspecto de la vida urbana sin entender que forma parte de un todo. Esta idea de la totalidad ha sido fundamental para entender el proceso, porque uno reconoce que sin entender a los pueblos originarios, sin entender la forma que hemos explotado históricamente la naturaleza, sin entender cómo nos vamos segregando en ciudades y cómo vamos construyendo el espacio urbano, para que finalmente lo que uno escucha todos los días es: quiero salir de la ciudad. Se ha vuelto insoportable la vida de la ciudad. Hemos perdido la idea de que la ciudad debiera ser un proyecto de vida para una sociedad, porque ha sido evidentemente el mejor, si lo pongo en términos de Carlos de Matos, el artefacto, uno de los artefactos más perfectos que ha construido la humanidad, que no obstante sus limitaciones sigue funcionando. Y bajo este principio, la pregunta es: ¿cómo hacemos entonces que esta ciudad sea para todos? ¿Cómo hacemos entonces para que esta ciudad sea parte de la naturaleza y no agreda y sea una enemiga de la naturaleza? Y bajo estas ideas es que se ha ido construyendo este trabajo, y cierro reconociendo que no es el trabajo de un autor, es el trabajo que yo he recopilado del pensamiento durante 3 años de debates en, no sé, Gerardo me corregirá, pero si mal no recuerdo, 15 o 20 ciudades que pudimos visitar en reuniones de 3, 4 días, donde encerrados en la Fundación Friedrich Ebert, 20 o 25 personas, 20 expertos de todos los temas, debatíamos sobre por qué de una transformación social ecológica, en qué contextos, para quién, bajo qué condiciones, visto históricamente, visto críticamente. El resultado entonces de este libro es solamente parte de esa biblioteca, y he abrevado de lo que personajes como Gerardo Ardila han propuesto y han aportado desde una perspectiva extraordinariamente positiva, que es la perspectiva de la cultura en América Latina, diferente a la cultura europeizante y ahora norteamericanizante que nos ha sido impuesta en los últimos decenios. Y esa recuperación es parte de las propuestas que él ya comentó, y del contenido y de la percepción teórica, metodológica, conceptual e ideológica que el mismo Gerardo ha comentado. Cierro entonces agradeciendo al colegio por esta oportunidad de estar otra vez en la Feria de las Ciencias Sociales presentando este libro. Un abrazo para mi querido Gerardo por estos comentarios, un abrazo para mi querida Caro por coordinar esta reunión, y espero que lean el libro, no que lo compren porque es regalado. La Fundación Ebert no vende libros. Si ustedes lo piden a la Fundación Ebert, y ahí está la página, por lo pronto en términos en digital ya lo tendrán, y hay pocos ejemplares en impreso, pero podrán acceder a ellos. Así que muchísimas gracias y espero que nos encontremos en otra ocasión. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Muchas gracias por esta presentación, a los dos, por estar presentes, por sus interesantísimos comentarios. Creo que a todos nos quedan las ganas de revisar el libro, y ojalá que así sea con las lectoras y los lectores. Damos por culminada entonces la presentación del libro Otra ciudad es posible, del autor Alfonso Iracheta Senecorta, en esta Feria de las Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Mexiquense. Muchas gracias y buenas tardes.